Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, amado Rey, por esta bonita oportunidad que nos permites de estar una vez reunido aquí una vez más, de este nuevo amanecer, de este nuevo despertar, de poder hoy abrir nuestros ojos, Señor, y contemplar un nuevo amanecer, de poder ver a nuestra familia, Señor, de poder saber que ellos están bien. Gracias, Dios. Gracias por el techo, gracias por el descanso, gracias por la salud que tú nos has dado, gracias por la vida, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que todo lo que somos y que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Por eso te pedimos que en este tiempo, Señor, por favor, tú hables a nuestra vida, tú ministres a nuestro corazón, tú nos enseñes, Dios, a través de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una vez más en este espacio. Qué bueno poder estar aquí una vez más reunidos para darle toda la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Qué bueno que estamos aquí una vez más, con vida, con salud, mis amados, y esa es una buena motivación, un buen motivo para decirle, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has guardado, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has cuidado, tú, Señor, has estado pendiente de cada una de nuestras necesidades, tú nos has suplido, tú nos has guardado, nos has preservado, Señor. Si tú estás agradecido con Dios en esta mañana, ¿por qué no levantas tu manito? ¿Por qué no das un gran amén, un fuerte amén? Dice, Señor, gracias. Gracias porque estamos aquí con vida, porque tú, Señor, así lo has querido. Porque seguramente todavía hay un propósito en nuestra vida que no lo hemos realizado y que tú que sabes, Señor, que falta algo todavía por hacer en esta tierra, nos tiene con vida, Dios. Permítenos entender ese propósito. Permítenos conocer exactamente qué es lo que tú tienes planeado para nosotros. Ayúdanos a caminar cada vez más en obediencia a tu palabra. Permítenos ajustar nuestra vida, aquellas áreas que son difíciles, aquellas áreas que aún no hemos podido entregar, que nosotros podamos tomar la decisión y decir, Señor, ya queremos soltarnos en tus manos para que tú tomes el control de nuestra vida. Mis amados, que Dios les bendiga en esta mañana, que el Señor sea guardándolos, cuidándolos, que Dios sea protegiendo sus vidas, protegiendo sus familias, y que hoy sea una mañana especial, que hoy sea un tiempo hermoso, que esta semana sea una semana de mucha bendición para tu vida, para tu familia, que los proyectos, los sueños, los anhelos, todo lo que tú tienes planeado conforme al propósito de Dios y de acuerdo a la voluntad de Él se puedan hacer una realidad. Así que en esta mañana los bendigo y declaro que sus vidas están bajo la cobertura de Dios, porque así dice su palabra y Dios dice que ha estado con nosotros, que estará con nosotros hasta el final. Entonces, cuando nosotros creemos la palabra, podemos vivir confiados en ella. El Señor dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que tú no estás solo, no estás sola, tu familia no está sola, no está desamparada. Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto pueden levantar su manito ahí y creer que Dios está con nosotros, que no estamos solos, no estamos desamparados, sino que al contrario, Dios nos ha guardado y nos ha cuidado? Hoy vamos a tocar un tema más en lo que tiene que ver con la serie de los días lunes que hemos titulado Restauración Familiar. Restaurando nuestra familia. Yo hoy voy a hablar de un tema de la segunda parte del mensaje que el Señor nos dio hace 8 días que titulamos Da la batalla por tu familia. Hoy vamos a tocar esa segunda parte. Y quiero que por favor abran sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Nehemías, capítulo 4, a partir del verso 13, por favor. Nehemías, capítulo 4, verso 13. Dice la Escritura: Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Si ustedes pueden recordar, la semana pasada estuvimos tocando este tema y hablamos de que vamos a mencionar 3 consejos que Dios nos da a través de su palabra, de cómo nosotros podemos dar una cobertura a nuestra familia, cómo podemos levantar esos muros,
Decíamos que Nehemías fue un hombre que se destacó porque dejó a un lado todas sus actividades, todo lo que estaba haciendo, y se decidió por una tarea, y es ir a levantar los muros, ir a levantar esas paredes que habían sido derribadas y que por lo tanto Jerusalén estaba a expensas que cualquiera pudiera entrar y pudiera saquear. Decíamos que lo mismo sucede con nosotros, que necesitamos verdaderamente levantar ese fortín, levantar esas murallas de protección para nuestra familia. Máxime en estos tiempos donde hay tanta inseguridad, donde hay tantos ataques del enemigo, donde nuestros hijos, donde el hogar como tal está siendo tan amenazado por todas las artimañas del enemigo. Es en este tiempo, mis amados y amadas del Señor, que más tenemos nosotros que levantarnos en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Mencionábamos un consejo, y es que la primera forma de cómo nosotros protegemos a nuestra familia es cuando le enseñamos la palabra de Dios. Ahí estuvimos hablando la semana anterior y tocamos el libro de Proverbios capítulo 22 a la altura del verso 6, que decíamos que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es importante, mis amados y amadas del Señor, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Recordemos que decíamos que es nuestra responsabilidad, que nosotros como padres de familia tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el camino de Dios, el camino del Señor. Es que ¿quién más, mis amados? ¿Quién más sino nosotros somos los encargados y los responsables? Hay una responsabilidad que nosotros tenemos como padres y es enseñar a nuestros hijos los principios y los valores que están en la palabra de Dios. No podemos nosotros esperar que sean otros los que le enseñen eso. Es una responsabilidad dentro de todo el listado de responsabilidades que tenemos como padres. La primer responsabilidad, lo primero que nosotros tenemos que tener ahí en la lista de obligaciones con nuestros hijos, más que la parte económica, que claro que es una responsabilidad, que no podemos evadir eso, pero por encima de eso necesitamos enseñarles la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar que sea la televisión, que sean los videojuegos, que sean las películas de Hollywood las que crían a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Entendamos que esto no es responsabilidad del gobierno, que no es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad del profesor, no es responsabilidad de absolutamente nadie, es responsabilidad solamente nuestra de enseñar los valores y los principios cristianos. Por esa razón, tú y yo tenemos que entrar a mirar eso. Algunos dirán, no, es que lo que pasa es que estos mensajes ya no aplican para mí porque mis hijos ya son muy grandes, ya se casaron, ya no viven ni siquiera conmigo. Es que eso no te quita tu responsabilidad. Nosotros un día tenemos que darle cuentas a Dios por todo lo que es el crecimiento espiritual de nuestra familia. Ahí no dice la Biblia que tu responsabilidad hasta que cumplan 18 años o hasta que se casen o hasta que se vayan de la casa. No, nosotros tenemos una responsabilidad toda la vida sobre nuestros hijos, sobre lo que es la salud espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia. Ahora algunos dicen, ya son mis hijos, de ahí en adelante no me interesa. Bueno, ¿y los nietos qué? Ahí no, pues que esa es responsabilidad de la mamá o del papá de él. No, nosotros también tenemos responsabilidad sobre toda nuestra descendencia. Así que, mis amados, ya hay algunos que estamos en esa etapa de ser abuelos y también tenemos que comenzar a trabajar en eso. Es más, inclusive ahora como abuelos podemos subsanar, podemos como que aquellas cosas que no hicimos por ignorancia, por desconocimiento, por la razón que sea, que no hicimos con nuestros hijos, ahora Dios nos da una oportunidad más de poderla desarrollar a través de nuestros nietos. Así que tenemos esa responsabilidad, porque cuando tú no le enseñas a tus hijos los valores y los principios, cuando tú no le enseñas a tus hijos a honrar a Dios, entonces el mundo le va a enseñar a deshonrar a Dios. Por eso es que es tan importante, porque cuando tú no le enseñas a tus hijos lo bueno, entonces el mundo le va a enseñar lo malo. Es nuestra tarea. Mañana no nos quejemos, pero es que mi hijo, mi hija, ¿por qué está en eso? Y ahí uno va a encontrar que es una falta, tal vez hay algo que faltó, bien sea el papá o de la mamá, y ahí vamos a encontrar entonces todas las falencias y todos los vacíos, todos los huecos que quedan por falta de cumplir con esta responsabilidad. Terminamos la semana anterior con el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Esto simplemente lo que estoy haciendo es un pequeño recopilado de lo que vimos en la enseñanza anterior. Y decíamos en Job capítulo 1, versículo 5, la escritura dice de esta manera: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos. Porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido al Dios en el corazón. Dice la escritura, era una práctica habitual de Job. Y esto nos lleva al segundo principio o segundo consejo. Primer consejo, decimos que es nuestra responsabilidad enseñarle la palabra de Dios.
Pero el segundo consejo es que nosotros protegemos a nuestra familia cuando oramos por ellos. Recuerde que estamos hablando de un tema que hemos titulado Da la batalla por tu familia. Y nosotros tenemos unas armas que Dios nos dio a través de la palabra de Dios, en las cuales nosotros podemos proteger a nuestra familia. Tú y yo protegemos a nuestros hijos, protegemos a nuestra familia, protegemos nuestro hogar, protegemos nuestro matrimonio cuando oramos por ellos. La oración del justo, dice la Escritura, tiene poder. Y la oración de un padre tiene poder sobre la vida y sobre el futuro de sus hijos. Es nuestra responsabilidad, repito. No solamente enseñarle la palabra de Dios, que eso es fundamental, sino que además de enseñarle la palabra de Dios, la Biblia nos está mostrando a través de la vida de un hombre como Job, como este hombre tenía la costumbre, tenía el hábito de orar siempre por sus hijos. Es nuestra responsabilidad, porque cuando nosotros oramos, nosotros estamos cubriendo, estamos guardando, estamos protegiendo a nuestros hijos. Seguramente que Job sabía este principio que está ahí. Esto que nosotros estamos leyendo hoy, tenía esa costumbre. Todos los días, dice la Biblia, que oraba por sus hijos. El día que nosotros dejemos de orar por nuestros hijos, ese día nuestros hijos estarán desprotegidos. Por eso es un asunto que es muy serio, y máxime en estos tiempos y todo lo que viene. Ahí es cuando más tenemos que intensificar. Yo sé que de seguro muchos dicen es que termino muy cansado mi jornada, es que tengo muchas ocupaciones y sacamos todos los pretextos. Pero mis amados, absolutamente nada nos va a justificar delante de Dios por no cubrir esta responsabilidad, por no cumplir con este compromiso. Debemos orar todos los días, lo debemos cubrir en oración. La Biblia dice que Él aún pedía perdón por el pecado de sus hijos. Cada vez que nosotros oramos por nuestros hijos, cada vez que tú oras por tu matrimonio, cada vez que tú oras por tu familia, cada vez que tú oras por las personas que Dios colocó a cargo tuyo, lo que estás haciendo es levantar un muro de protección para tu familia. Por eso les decía, cada día que nosotros dejemos de orar, estamos desprotegiendo a nuestros hijos. El enemigo solamente necesita que le demos 1 milímetro, que le demos una oportunidad. Ahí, con esa sola oportunidad, el enemigo puede entrar y puede comenzar a socavar y puede comenzar a destruir todo aquello que nosotros hemos levantado a nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado. Oremos por nuestros hijos, que Dios los guarde, que Dios los cuide, que los libre de los malos amigos, de las malas influencias. Hay mucho ataque por todo lado. Un solo mal amigo, un solo mal consejo puede echar a perder a nuestros hijos. Por eso es que es muy importante, porque cada vez que nosotros oramos es como si estuviéramos blindando a nuestra familia. Como si estuviéramos diciéndole, Señor, lo pongo bajo tu protección. Es como nosotros estarle diciendo, Señor, nosotros confiamos que ninguna arma forjada contra nuestra familia, contra nuestros hijos va a prosperar. Porque mi familia, porque tu familia debe estar cubierta en oración. Porque nuestras familias deben estar cubiertas en intercesión. ¿Y quién más sino nosotros? Que decimos que somos espirituales, que venimos a una reunión como esta para crecer espiritualmente. Y es que el crecimiento espiritual tiene que estar enfocado no solamente en llenarnos de conocimiento, porque eso puede ser importante, pero ¿de qué nos sirve tener conocimiento y saber muchas cosas que seguramente esto que estamos hablando en esta mañana tú lo conoces de sobra? Pero ¿de qué nos sirve conocer las cosas si no las ponemos por práctica, si no las ponemos por obra? Así como dice la Escritura, nos terminamos convirtiendo en oidores olvidadizos. Sí, escuchamos, sí, sabemos que lo tenemos que hacer, sí, sabemos que nuestros hijos están en peligro, pero ¿qué hacemos? A veces nosotros creemos que simplemente con ponerles cantalete y con prohibirles una cantidad de cosas y le quitamos esto y no vayas a la calle y parece como que quisiéramos tenerlos como encerrados en la casa, ahí en el closet metidos, que no salgan, que no sea que les hagan daño. Más que eso, mis amados, un día nuestros hijos tienen que salir, un día nuestros hijos tienen que ir a la universidad, nuestros hijos tienen que salir a trabajar, tienen que ir a hacer una cantidad de actividades. Y entonces nosotros no podemos tener toda la vida y amarrados a nuestros hijos para que no les pase nada. Por eso la mejor manera para proteger a nuestros hijos no es encerrarlos y que no se junten con nadie, que no vean televisión y quitarles el internet y una cantidad de cosas. No, eso no tiene sentido. Es enseñarles los principios y los valores, es cubrirlos a través de la oración. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque sería una pregunta interesante en esta mañana. ¿Cómo hacemos un muro? ¿Cómo nosotros protegemos a nuestra familia? Y entonces la respuesta está aquí en este segundo consejo. Haciendo oración todos los días por ellos. Hay que orar todos los días por nuestra familia. Hay que orar todos los días por nuestros hijos. Hay que orar todos los días por nuestro matrimonio, mis amados. Esto es muy importante.
Usted sabe que uno de los ataques del enemigo en este tiempo es destruir los matrimonios, es destruir los hogares, es destruir las familias. Porque el enemigo sabe que si destruye las familias, está destruyendo iglesia, está destruyendo una sociedad, está acabando con todo, está acabando con los principios y está acabando con los valores. Entonces nosotros no podemos estar asustados y amedrentados y entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comenzar a utilizar las armas que Dios nos dio para poder dar batalla contra el enemigo. Y esas armas están aquí escritas en la palabra. Esa arma es: enseñemos principios de Dios, enseñemos la palabra de Dios, saquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios con nuestros hijos, saquemos tiempo para orar. Yo sé que cuesta, yo sé que como no hay el ritmo, entonces cuesta y los hijos pues a veces no tienen la mejor actitud y es que qué pereza papá, qué pereza mamá lee la Biblia, yo no quiero orar y yo sé que eso cuesta, mis amados, yo sé. Pero tenemos que hacer eso, tenemos que sembrar esa palabra de Dios, tenemos que estar con nuestros hijos. Cada vez que tú estás orando, estás peleando por tu matrimonio. Estás peleando por tu familia, estás peleando por tu hogar, estás peleando por tu casa. Que nosotros nos quedemos simplemente pasivos y simplemente que miremos las circunstancias y miremos, uy, sí, esto está terrible, no, esto está complicadísimo, cada vez está peor. Eso es una realidad, pero no podemos estarnos quejando. Tenemos que tomar esas armas y comenzar a actuar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si tú estás de acuerdo conmigo, levante tu manito y coloca un amén, porque cada vez que tú oras estás construyendo ese muro de protección alrededor de ellos. Sabemos, hermanos, que nosotros estamos hoy en los caminos de Dios, que tú posiblemente estás aquí fruto de tu papá o de tu mamá que estuvieron orando. Tal vez estamos aquí en las cosas de Dios porque hubo una mamá que en algún tiempo estuvo orando, pidiendo y clamando por nosotros. Tal vez tú eres testimonio de eso. Tal vez alguno puede levantar la mano y puede colocar un amén diciendo: sí, yo sé que mi mamá oró mucho por mí, yo sé que mis papás oraron mucho por mí, yo sé que mi mamá me enseñó la palabra de Dios, yo sé que mis papás estuvieron orando por mí. Y gracias a ese trabajo que ellos hicieron, muchos de los que están aquí, bendito Dios, porque el Señor los rescató, porque el Señor estuvo ahí, porque hubo una mamá que tal vez derramó lágrimas, hubo un papá que tal vez estuvo clamando por sus hijos. Eso mismo nosotros podemos hacerlo para nuestra familia, para nuestros nietos. A veces nosotros creemos que no pasa nada. Y es que eso, como que entre más oro, como que eso, al contrario, mi hijo o mi hija se pone peor. No, tú no te preocupes por eso. Nosotros hagamos ese trabajo espiritual que Dios se encargará de tocar el corazón de ellos, que Dios se encargará de tocar las vidas de ellos. Recién ayer estábamos estudiando la vida de Job y de Jacob y Esaú. Cómo Dios comienza a hacer un trato, cómo Dios puede cambiar corazones, cómo Dios puede transformar vidas. Para Dios no hay un caso que sea imposible. Por más difícil que sea la situación, por más rebelde que sea ese hijo, por más compleja que tú veas la situación en este momento en tu familia, con tu hija, con tu hijo, tenlo por seguro que Dios tiene el poder de cambiar y de transformar. El día menos pensado Dios va a hacer un milagro en tu familia. Pero para eso necesitamos estar ahí clamando, como aquella mujer Ana que nos muestra la Biblia, la madre de ese gran profeta Samuel, cómo clamaba y cómo gemía y Dios un día se acordó de ella. Clamemos, gimamos por nuestros hijos. Yo sé que hay casos de casos, tal vez hay unos casos que son más sencillos que otros, tal vez el caso de alguien, no es que mi hija es rebelde, no es que mi hijo tal cosa, y tal vez puede ser un caso muy sencillo. Puede haber madres en este momento que están clamando y con sus corazones desgarrados porque su hijo se está hundiendo en la droga, porque su hijo está consumiendo una cantidad de alucinógenos y cada día está peor. Y esa mujer en este momento está con ese corazón desgarrado clamando por su hijo, porque su hijo está en peligro, porque su hijo en cualquier momento lo pueden matar, porque su hijo quizás está delinquiendo. Y hay madres y padres que están sufriendo en este momento. Pero no importa cuál sea la situación, yo creo que hay un Dios todopoderoso que Él puede tocar los corazones de nuestros hijos. Él puede cambiar a esa hija que está rebelde, que no quiere saber nada de Dios, que quiere meterse en el pecado, que tal vez está en prostitución, que tal vez está haciendo una cantidad de cosas tremendas, pero Dios puede tocar esos corazones. Hay personas que tal vez quizás hayan esta mañana en la sala una persona que tal vez fue catalogada en otra época como la oveja negra de la familia, pero que hoy está en los caminos de Dios, pero que un día fue transformada, que un día el Espíritu Santo tocó su vida, tocó su corazón y cambió, y hoy le está sirviendo al Señor, hoy está escuchando la palabra de Dios, hoy quiere caminar conforme a como Dios dice. Todo esto porque alguien estuvo orando, porque alguien estuvo intercediendo, mis amados.
No podemos dejar a nuestros hijos desprotegidos. No podemos entregarle a nuestros hijos en bandeja de plata al enemigo para que haga con ellos lo que quiera. Yo sé que llega el momento en que uno dice, no, pero es que ya no soporto más a mi hijo, a mi hija. Ya esta situación está difícil. Yo ya lo dejo que haga lo que quiera, mejor dicho. Ahí están las puertas abiertas. Vaya, haga lo que quiera. Y muchas veces es como entregarle a nuestros hijos en bandeja de plata al enemigo para que acabe con ellos. Tenemos que dar la batalla por nuestra familia. Tenemos que estar ahí, puestos en la brecha, diligentes, mis amados. Si tú dices, no, es que el tiempo no me alcanza, levántate media hora antes y vamos a sacar tiempo para orar por nuestra familia. Tú no puedes delegar esto en terceros. Tú no puedes decir, mira que fulano de tal, que vea que oren por mis hijos. Claro, nosotros podemos apoyar en oración, pero es nuestra responsabilidad primaria. Nosotros como padres tenemos en primera instancia la responsabilidad de orar por nuestros hijos. Claro que tenemos una iglesia, claro que tenemos un grupo y que intercedemos. Sí, es un grupo de apoyo, pero es nuestra responsabilidad. Tú no puedes delegar, que sea la pastora, que sea el pastor, que sea en la iglesia, que sea en la escuela dominical, que formen a mi hijo. No. Pueden dar una ayuda, que puede ser 1 hora, 2 horas, que puede ser un momento de discipulado, de capacitación, frente a todas las horas que están expuestos a la televisión, al mundo y una cantidad de cosas, al internet. A veces nosotros creemos que es fácil, entonces quitarnos a nuestro hijo encima, diciéndole, vaya, vea televisión o tome este celular, o vaya, encienda el computador y ya no moleste más. Y tú y yo no hacemos una supervisión. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Y lo que nosotros no hacemos, repito, el enemigo lo va a hacer. El discipulado que tú no le des bíblico a tu hijo, el enemigo va a dar un discipulado del mundo. Y es cuando muchas personas se sorprenden, pero ¿qué pasó con mi hija? ¿Por qué cambió tanto? Y sencillamente es que vamos a encontrar que hay un descuido. Porque tal vez nos centramos más en las cosas de afuera, nos centramos más en nuestro trabajo, en nuestras ocupaciones, en nuestras actividades y dejamos a un lado a nuestros hijos y hoy en día se están pagando las consecuencias de ese mal trabajo que hicimos con ellos. Porque no oramos, porque no enseñamos la palabra de Dios y entonces dejamos a expensas a nuestros hijos y el enemigo pues ha tomado ventaja. Pero quiero decirles que hay esperanza. Quiero decirles que si nosotros comenzamos a hacer un trabajo serio, si tú y yo comenzamos a orar por nuestras familias, yo sé que así como aquel hijo pródigo que dice la Escritura, aquel hijo que se fue y se quiso malbaratar todo, un día el Señor tocó su corazón. Y yo creo, mis amados, yo no sé cuántos están conmigo de acuerdo en esto, que Dios puede tocar el corazón de nuestros hijos, que Dios puede tocar el corazón de tu esposo o de tu esposa, de aquel familiar, de tu papá, de tu mamá, que están metidos en una cantidad de religiosidad y una cantidad de cosas. Yo sé que Dios puede transformar los hogares, yo sé que Dios puede transformar las familias, pero necesitamos hacer nuestro trabajo. Nosotros que estamos recibiendo palabra de Dios, nosotros que venimos en un crecimiento espiritual, somos los que tenemos que dar eso, porque ¿qué puedes esperar? ¿De quién puedes esperar? Eres tú y yo que Dios nos ha traído, que nos trae con lazos de amor a una reunión como esta, a un mensaje como esto, a una enseñanza como esta, para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como padres de familia. Yo sigo creyendo que Dios puede hacer cosas tremendas. Yo sigo creyendo que no importa cómo están nuestros hijos en este momento, cómo están nuestras hijas en este momento, Dios las puede cambiar, Dios los puede cambiar y los puede convertir en familias sacerdotales. Yo sigo creyendo que nuestras familias un día van a servir al Señor. Algunos dirán, no, pero es que mi hija ¿cómo? Mi hijo ¿cómo? Si es que está terrible, si es que está hundido verdaderamente en el pecado, ¿cómo? Yo sé que Dios tiene el poder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Dios tiene el poder? Dios puede transformar vidas enteras. Dios puede hacer cosas tremendas. La Biblia dice que el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Y tal vez tú lo ves de alguna manera. Tal vez tú hoy estás viendo y es una realidad que tú estás viviendo y eso no se puede negar esa realidad. Pero nosotros estamos creyendo en un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Un Dios que puede transformar, un Dios que puede cambiar circunstancias, un Dios que puede cambiar familias enteras. Y que tal vez tu familia hoy está desmoronada, que tal vez tu familia hoy dice, no, es que en mi familia no hay nada que hacer. Dios puede tocar esas familias y Dios puede cambiar vidas. Que podamos nosotros creer, como un día lo dijo Josué, bueno, yo no sé ustedes si van a seguir siguiendo a Cristo, a seguir siguiendo a Dios, yo no sé lo que ustedes vayan a hacer con lo que es con su parte espiritual, le dijo un día al pueblo. Lo que es yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa es una promesa que está ahí. Que si nosotros enseñamos la palabra de Dios, que si nosotros oramos a Dios, que si nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestras vidas, que cambien a nuestros hijos, que cambie la cosmovisión de lo que estamos viviendo en el hogar, Dios puede cambiar nuestras vidas y se cumplirá esta palabra que nuestros hijos y nosotros serviremos al Señor. Por eso, mis amados, no bajemos la guardia. Demos batalla por nuestra familia. Pongámonos en la brecha a favor de ellos.
Eso es lo que dice la Biblia. Está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha a favor. Dice, y que no los encontró. Hoy están más preocupados, más angustiados de a ver cómo consigo dinero, a ver cómo hago para... Y entonces digamos que nos consolamos en eso, nos acomodamos en eso, nos justificamos en eso diciendo, no, pero es que yo salgo a trabajar, pastor, porque para que a mis hijos no le falte nada en la casa, para que tengan todo lo necesario. Y yo quiero felicitarte. Qué bueno que te preocupas por el bienestar de tu familia en lo que es lo material, en lo que es lo físico, en lo que ellos pueden necesitar externamente, en darles un buen colegio, qué bueno, una buena universidad, en comprarles unos buenos útiles, muy bien por eso, en comprarles una buena ropa, una ropa quizás de marca. Qué bueno que tú te preocupes por eso, pero hay algo que es mucho más importante y algo que es mucho más vital, que es la salud espiritual de tu familia, es la bendición espiritual de tu familia, porque mañana Dios no te va a pedir cuentas, a ver, déjame ver las marcas de la ropa que le compraste a tus hijos, a ver qué tipo de zapatilla le compraste a tus hijos, a ver qué tipo de tecnología le compraste a tus hijos. Dios no va a evaluar nada de eso. Lo que Dios va a evaluar es a ver qué hiciste en la parte espiritual con los hijos que yo te di para que tú administraras, que entre otras no son nuestros, sino que Dios nos los prestó, y que nuestros hijos son prestados, pero que tenemos que velar como buenos administradores. Por eso nosotros entendemos que Cristo vino a esta tierra y Cristo vino a darnos vida, dice la Escritura. Por eso nosotros creemos que no importa lo que esté pasando, no importa cómo esté tu familia hoy en día. Hay vida para tus hijos, hay vida para tu matrimonio, porque Cristo vino a eso, a darnos vida. Cuando la gente dice ya no hay nada que hacer, es un caso perdido, entonces el Señor le da vida, como aquel valle de huesos secos, donde Dios comenzó a dar vida. Así que si tú estás en esta mañana con un problema, una preocupación, si tú estás angustiado por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio, por tu esposo o tu esposa, que tal vez hoy no quieren saber nada de lo espiritual, hay esperanza, y para eso nos trae el Señor esta mañana. Que en Cristo hay vida, y que Dios puede dar vida a tu hogar, Dios puede dar vida a tus hijos, y que Dios puede hacer cosas grandes que nos van a sorprender. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que nos ayuda, un Dios que nos respalda, un Dios que está con nosotros. Por lo tanto, mis amados, no nos cansemos de interceder por nuestra familia. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están conmigo? Que necesitamos intensificar esa oración. Necesitamos sacar esos tiempos, esos raticos. Vamos a sacar ese tiempo, no sé, 5, 10, 15 minutos diarios, donde vamos a estar todos orando por nuestra familia, por nuestros hijos. Vamos a dar la batalla, mis amados. Demos la batalla por nuestra familia. No dejemos que el diablo se salga con las suyas, que el enemigo arrastre a nuestros hijos. Y nosotros simplemente como espectadores viendo, no, mi hija se está perdiendo, mi hijo se está perdiendo, pero ¿qué estamos haciendo? En el libro de Nehemías nos habla de eso como que Nehemías puso un ejército, como que Nehemías comenzó a organizar el pueblo, y como que Nehemías comenzó a distribuir, y siempre lo hizo con familias. Y a mí me agrada mucho, y la verdad estamos muy, muy alegres por todo lo que Dios ha hecho durante este tiempo, porque ahora que nosotros no podemos reunirnos, digamos, físicamente, Dios nos ha colocado familias, y estamos aquí como familias, y lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo, aquí en el Centro Cristiano Palabra de Vida, lo que Dios ha venido haciendo no es colocando liderazgo, ni colocando pastores, no. Lo que Dios ha venido haciendo es formando una gran familia, que en este momento están ubicadas en diferentes lugares. Y aquí en la sala hay personas que están en diferentes lugares, pero que están aquí reunidos, y yo lo que estoy viendo es eso, que Dios está comenzando a organizar como un clan, una familia, donde estamos orando por las necesidades, donde estamos ahí clamando. Y que ustedes con toda libertad pueden decir, mire, tengo problemas con mi hijo, con mi hija, en mi hogar o en esta área, en la parte económica, salud. Y ahí ustedes saben que nosotros tenemos unos espacios donde estamos intercediendo por la familia. Así que aprovechemos, démosle gracias a Dios porque tenemos una herramienta, tenemos un espacio donde nosotros podemos estar ahí diciendo, mire, por favor ayúdenme en esto, que no nos sintamos solos, mis amados, que si tú tienes un problema, que tú estás pasando por alguna angustia, que si tienes una aflicción hoy, que si estás pasando por un momento difícil con alguno de tus hijos o en tu hogar o en alguna área, que podamos nosotros interceder los unos por los otros. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante, es el segundo consejo que Dios nos da. Primer consejo, enseñemos la palabra de Dios, porque cuando enseñamos la palabra de Dios estamos levantando un muro de protección. Pero también oremos por ellos, porque cuando oramos también estamos fortaleciendo ese muro de protección. Y el tercer consejo que nos da la Biblia lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 7, para que por favor me acompañen. Génesis capítulo 7 versículo 11.
Noten por favor lo que dice la escritura. Cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé con sus hijos Sem, Can y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastraban por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Este tercer principio, que yo quiero que por favor tengan en cuenta, es un consejo que Dios da, es que nosotros protegemos a nuestra familia también cuando nos congregamos con ellos. Ojo, porque este es un punto donde nosotros tenemos que entrar a revisar. Porque si bien es cierto, muchos están aquí y dicen que bueno, yo estoy creciendo, estoy fortaleciéndome espiritualmente, pero ¿cómo están tus hijos? Mientras tú estás aquí reunido, posiblemente tus hijos, pudiéndolo hacer, no están reunidos acá. Un domingo que también tenemos nuestra reunión, podríamos fácilmente, porque alguno podría justificar, no, es que como ya no nos podemos desplazar a algún lugar, como ya no hay un local para congregarnos por la situación que estamos viviendo actualmente, entonces muchos han tomado como que el asistir a la iglesia, como el congregarse ahora ya no hay que hacerlo, y entonces entraron en vacaciones espirituales. Y yo quiero decirles, mis amados, independiente de que tú te reúnas en tu casa o que vayas a algún lugar, nosotros debemos sacar ese tiempo para decir, yo necesito congregarme, porque le estamos creando un hábito a nuestros hijos. Cuando uno mira esta historia de Noé, que seguramente que todos la conocemos, dice la escritura que Dios vio maldad en la tierra. Había una maldad en la sociedad. Entonces Dios toma una decisión y esa decisión es destruirla. Pero antes del diluvio le da una orden a Noé. Ustedes conocen muy bien la historia. Y esa orden es que construya un arca. Y que en esa arca tenían que entrar todas las especies de animales, una pareja de cada especie de animales. Entonces cuando llegamos a este punto, ¿cómo Dios hace? Entonces Dios le dice, no solamente los animales, sino que yo quiero que también suba tu familia. Entonces ustedes notarán que entran los 3 hijos y entran las 3 nueras, su esposa y él, que finalmente fueron los que fueron salvos de ese diluvio. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, que me enseña mucho y que seguramente te puede enseñar a ti, es que el último que entró fue Noé. Y que después de que entra Noé, entonces dice la escritura que se cerró la compuerta. ¿Qué nos enseña eso? Aquí lo que la Biblia nos muestra es que Noé se aseguró que antes de que esa compuerta se cerrase, su familia estuviese dentro. Él podría haber sido muy irresponsable y decir, yo ya entré aquí y ustedes mirarán si entran o no entran. No. Él primero supervisó, primero se cercioró de que todos sus hijos entraran, que las nueras entraran, que entrara su esposa y ya, entraron los animales y entró su familia, ahora sí se cerró la compuerta. Ahí hay una enseñanza muy bonita, porque Noé primero trabaja mucho, está pendiente, supervisa mucho que su familia esté dentro, que su familia esté a salvo, que su familia esté protegida, que su familia esté dentro del arca. Que antes de que venga ese diluvio tremendo que se avecinara, él primero, diga conmigo, se aseguró. Aquí viene la gran pregunta. ¿Nosotros estamos seguros que nuestros hijos están en el arca de la salvación? Tú puedes hoy descansar tranquilo, tú puedes estar en este momento tranquilo, con toda la seguridad, con toda la certeza que tus hijos, si viene este final, tus hijos están dentro del arca. ¿Tú estás seguro si este es el último día de tus hijos? Tú puedes tener la tranquilidad en tu corazón de decir, sí, yo sé que mi hijo es salvo, yo sé que mi hija es salva. ¿O no será que hay esa angustia, esa preocupación? Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros verifiquemos esto. Esa arca representa como la iglesia, donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de llevar a nuestros hijos con amor, de que se conecten con amor, de que, hijos, vamos hoy, digamos que fuera solamente el domingo, vamos a justificar diciendo, no, es que entre semana pues tienen que estudiar y tienen sus compromisos y lo demás. Ok, pero por lo menos los domingos, que es el día del Señor, que nosotros digamos, hijos, no, a ver, este es el tiempo más importante.
Ya no tenemos que desplazarnos a ningún lugar, pero vamos a conectarnos aquí. Qué bonito que podamos estar ahí en la sala reunidos o en el lugar que sea, donde estés cómodo, con reverencia, con respeto para Dios, y que nuestros hijos observen eso de nosotros, cómo nosotros sacamos ese tiempo y desconectamos de todo, apagamos lo que sea y no queremos interrupción, simplemente queremos tener un tiempo porque es el tiempo de Dios, que en este momento circunstancial de nuestra vida lo tenemos que hacer virtual, pero al igual, porque es que no se trata si es físico o virtual, es la actitud que nosotros tengamos de corazón delante de Dios, porque Dios ve nuestro corazón, esa actitud, ese respeto, aún la misma posición, aún la misma forma de estar vestidos. Vamos aquí, hijos, que nuestros hijos vean que ese tiempo es un tiempo especial, que ahí en la iglesia es donde enseñan principios, que los hijos aprendan a tener amor por las cosas de Dios, amor por congregarse, amor por la lectura de la palabra, amor por adorar a Dios. Porque es que mañana, como lo he dicho muchas veces, nosotros ya no vamos a estar en el escenario. Entonces, ¿qué le estamos dejando cultivado a nuestros hijos? ¿Qué le estamos dejando sembrado a nuestros hijos? Porque cuando tú y yo ya no estemos, ¿será que nuestros hijos pueden seguir en el mismo ritmo, en el mismo hábito, en la misma costumbre de decir, no, yo tengo que seguirme congregando, ya no está mi papá, mi mamá, pero yo sé que tengo que congregarme, yo sé que tengo que buscar de Dios, yo sé que tengo que leer la Biblia, yo sé que tengo que orar? La iglesia es como el escenario, es como el lugar que Dios ha dejado establecido en este tiempo para que nosotros seamos formados. Y si nosotros no traemos a nuestros hijos para que vengan a la formación, ahora, algunos dirán, no, es que mi hijo está muy ocupado, está muy trasnochado, está muy cansado, pobrecito, pero ¿cómo para ver televisión? ¿Cómo para estar hasta tarde, a altas horas de la noche viendo películas y demás? Ahí sí no está cansado, ahí sí no tiene sueño. Pero qué casualidad que cuando son las cosas de Dios, entonces mi hijo está cansado y nosotros les permitimos eso. Ay, pobrecito el niño, pobrecita la niña. Y lo que nosotros no hagamos, lo que nosotros no sembremos en nuestros hijos, téngalo por seguro que la televisión, las películas y lo demás están sembrando cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Por eso este principio es muy importante, mis amados. Y yo sé que van a haber momentos donde nuestros hijos no van a querer venir a la iglesia, donde no van a querer escuchar un mensaje. No, papá, pero es que eso es muy aburridor, es que es una hora. Sí, pero es que ahí hay palabra. Y acuerde que la palabra tiene poder. Una sola palabra, una sola enseñanza, un solo testimonio puede tocar el corazón de nuestros hijos. Se toma la Biblia, se lee un testimonio de alguien en algún momento que fue cambiado, y estos días que estábamos leyendo la vida de este hombre Jacob, cómo este hombre tan rebelde, este hombre tan autosuficiente, con tantas artimañas, con tanta astucia, pero un día Dios toca su corazón, lo cambia, lo transforma. Entonces nuestros hijos van viendo modelos y van diciendo, sí, Dios puede hacer cosas grandes. Tal vez tu hijo está en rebeldía, tu hija está en rebeldía, tal vez como este joven que quería ser caprichoso y hacer todo lo que quería en su vida, un día tiene un freno, un día Dios tiene que hacer un proceso hasta que lo vuelve realmente ese hombre dócil que Dios quería que fuese. Por eso, mis amados, es muy importante que nos congreguemos, que escuchemos la palabra. Ahora, que mensajes que quedan grabados como estos, tus hijos lo puedan escuchar y que tus hijos puedan ser formados también. Mañana ellos van a ser padres también, posiblemente, si así Dios lo tiene establecido. Mañana van a tener su familia, sus hogares. ¿Y qué le van a enseñar a sus hijos si es que nosotros no les hemos enseñado nada? ¿Qué hábitos van a enseñar ellos a sus hijos si es que nosotros no hemos creado hábitos sanos en la vida de ellos? ¿Qué experiencia espiritual han tenido tus hijos? Por esa razón, mis amados, tenemos que ser muy enfáticos en esto. Mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, ellos tienen que estar bajo las políticas, bajo las reglas establecidas en el hogar. Y uno tiene que decir, hijo, aquí como regla, como política, es que el día domingo nosotros nos reunimos y nos vamos a congregar, así que ven acá. Hijos, nosotros no estamos aquí para estar escuchando música del mundo y una cantidad de cosas. Aquí adoramos al Señor, aquí alabamos al Señor. Y mientras tú estés en mi techo, mientras tú estés aquí en la casa, mientras tú estés bajo la sujeción mía, tú tienes que acatar las órdenes de acá. Y tenemos que crearle hábitos, tenemos que formar a nuestros hijos. Porque el mundo está trabajando fuerte con ellos. Y nosotros nos hemos quedado muy pasivos, mis amados. ¿Cuántos se comprometen a hacer este trabajo? ¿Cuántos quieren decir, Señor, perdóname porque no hemos hecho este trabajo, pero vamos a comenzar a trabajar con nuestros hijos? En el libro de Nehemías, capítulo 4, verso 20, dice la escritura, por eso al oír el toque de alarma, cerraremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Escuchen bien esto. Dios va a pelear por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Este es un principio. Pero escúchenme por favor. Dios va a pelear por nosotros si nosotros peleamos por nuestra familia. Dios va a estar con nosotros si nosotros estamos buscando de Él.
Dios va a dar y nos va a dar la victoria si verdaderamente nosotros estamos buscando de Él. No puede ser posible que nosotros hagamos lo que queramos, que nuestros hijos hagan lo que quieran, y luego sí, ay, por favor, Dios, ayuda a mi hijo, cuando es un contumaz, cuando es un rebelde, cuando es un desobediente. Dios va a hacer cosas tremendas, Dios nos va a proteger, Dios nos va a defender, Dios va a estar con nosotros, pero porque sabe que también estamos ahí puestos en la brecha. Porque Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu corazón, Dios ve la actitud tuya. Así que tenemos que estar ahí puestos en la brecha. Vamos a caminar en obediencia a Dios y vamos a pedirle al Señor que así como un día el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, que nuestros hijos puedan seguir esas pisadas, que nosotros podamos ser modelo y testimonio para ellos, que nuestros hijos nos vean como modelos de personas que estudiamos la palabra, que oramos, que creemos en Dios, que para nosotros es importante el congregarnos, el reunirnos, que seamos un ejemplo para ellos, mis amados. Y en ese sentido, entonces vamos a ver cómo Dios va a obrar en el corazón de nuestros hijos. Es la oración una herramienta poderosa. No dejemos de orar. Aunque no veas nada, aunque tú digas, no, pero es que cada vez como que está más rebelde, no importa. Tú sigues ahí en la brecha, porque Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Oremos al Señor y pidámosle, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor, en esta mañana. Reconocemos delante de ti, Señor, que hay cosas, hay trabajos que tenemos que hacer. Que tenemos que ponernos metas, Señor, en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Que tenemos que reorganizar más nuestro tiempo, que tenemos que ser muy organizados, que tenemos que darle prioridad, Señor, a lo que tiene que ver con la parte espiritual. Perdónanos si de pronto nos enfocamos mucho en lo que es la parte material, la parte física, la parte tal vez económica, y nos descuidamos de esta parte espiritual con nuestras familias. Pero gracias, Señor, por estos 3 consejos que tú nos has dado. Y vamos a trabajar en ellos, Dios. Nos comprometemos a comenzar a hacer un trabajo espiritual con nuestra familia, en primera instancia para sembrar una palabra, para dejar un consejo en la vida de nuestros hijos, enseñarles los principios del reino, enseñarles, Señor, los valores y todo lo valioso, Señor, que está ahí en la palabra de Dios. Pero también, Señor, vamos a orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, Señor. Los que somos casados vamos a estar orando por nuestra esposa. Las mujeres que son casadas oren por su esposo. Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos libre de toda tentación. Que no nos descuidemos ni siquiera en esa área. Porque a veces también nos descuidamos. Creemos que como ya somos casados, como ya tenemos asegurada la esposa, entonces nos podemos relajar en eso. Y tenemos que orar porque las acechanzas del diablo son grandes. Tenemos que estar ahí puestos en la brecha. Tantos hombres que tenían sus hogares, sus familias conformados, pero que en algún momento se descuidaron y el enemigo vino y tomó ventaja y ha destruido hogares, familias enteras, dejando un mal testimonio y afectando a sus hijos. Señor, ayúdanos a estar ahí puestos en la brecha. Ayúdanos a orar por nuestros hijos, Señor, que estemos ahí puestos en la brecha, que nos levantemos y que saquemos esos tiempos para estar orando por nuestros hijos, por nuestro nieto, por nuestra familia, por nuestra descendencia, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos a darle valor al congregarnos, porque sabemos que cuando nos congregamos, cuando escuchamos una palabra, esa palabra puede ser un detonador. Ayúdanos, Señor, a amar la iglesia, Dios, donde tú nos has colocado, que podamos nosotros tener un refugio, Señor, que podamos, Señor, contar con un grupo de personas que oran, que interceden, que enseñan la palabra de Dios, que nos edifican, que estamos, Señor, creciendo en la parte espiritual, Dios. Así como muchos valoran la universidad, el colegio, porque le enseñan conceptos, porque le enseñan principios y pagan semestres costosos, Señor, pagan mensualidades costosas para recibir información. ¿Cuánto más nosotros, Señor, en lo que tiene que ver con el conocimiento, con el crecimiento espiritual, Dios? Que podamos ayudar en el desarrollo de la obra, que podamos, Señor, tomar esto como sentido de pertenencia, de saber que ese lugar es el refugio donde tú nos guardas, donde tú nos formas, donde tú estás preparando nuestra vida y a nuestra familia, Dios. Que nuestros hijos puedan entender que el congregarnos es algo importante, que el hacer parte de la familia espiritual, de ser parte de un grupo donde podemos estar ahí contando con ellos en momentos de necesidad, de crisis.
Dios, que nuestros hijos puedan adorar a Dios con todo el corazón, sin carga, que puedan leer la Biblia, que puedan orar, que puedan congregarse, Señor, con mucho amor, que anhelen, ya es el día de la reunión, es la hora de la reunión, que ellos sean los que nos ayuden inclusive a conectarnos, a estar ahí pendientes. Señor, toca el corazón de nuestros hijos. Quita toda displicencia, quita, Señor, toda indiferencia en lo que tiene que ver con las cosas espirituales de nuestros hijos. Toda apatía, Señor, toda frialdad en lo espiritual, sino que al contrario, Padre amado, que seas tú tocando, Dios Santo. Que allá a estos hijos que están en rebeldía, estos hijos que están en este momento, Señor, en drogas, yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están aquí conectados, que escucharán este mensaje, que en este momento están sufriendo por sus hijos, porque están en drogas, porque están delinquiendo, porque están viviendo de una manera completamente, Señor, antagónica a lo que tú quieres. Padre, te pedimos en esta hora que tú toques los corazones, que tú toques las vidas, Señor, de esos muchachos que están en este momento en mal camino, Señor. Oramos por aquellas personas, aquellos chicos que están en rebeldía, Señor, aquellas chicas que se han ido de la casa, aquellos jovencitos que se han ido de la casa y que han querido vivir su vida de cualquier manera, que tú los toques, Señor, y que así como tú tocaste a aquel hijo pródigo, que tú tocaste su corazón, Señor, y él volvió arrepentido, Señor, te pedimos por aquellos hijos que están en rebeldía, para que tú toques, Señor, sus vidas, sus corazones, y que vuelvan a ti, Señor, que vuelvan al redil, que vuelvan a sus casas cambiados, transformados, Dios. Oro por aquellos matrimonios, aquellos hogares que hoy están pasando por momentos difíciles, Señor, que tal vez están mencionando la palabra divorcio o separación, para que seas tú, Señor, haciendo algo tremendo ahí, Señor, transformando vidas, Señor. Aquellos que están viviendo en pecado, que tienen pecado oculto, Señor, que están en adulterio, en fornicación, Señor, que están en mentiras y una cantidad de cosas que están friccionando, que están fisurando los matrimonios, los hogares, Señor. Padre, para que seas tú, Señor, tocando estos hogares. Y pedimos, Padre, que tú eres el Dios de la restauración, que tú comiences a hacer cosas sobrenaturales, Dios Santo. Que por la fe, Señor, y en este tiempo que estamos aquí escuchando tu palabra y orando, te pedimos, Señor, que mientras estamos en esto, que mientras estamos buscando de ti, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en aquellos corazones, que hayan transformaciones, que hayan cambios, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes en este día. Que el Señor haya hablado a tu vida, a tu corazón, a tu familia. Y que esta palabra, este consejo que Dios nos ha dado hoy, estos consejos que el Señor nos ha dado, verdaderamente se puedan hacer realidad en nuestra vida. Vamos a trabajar tomados de la mano de Dios para dar esta batalla. Vamos a trabajar juntos, no estás solo, tenemos un grupo de apoyo, donde si tú tienes alguna necesidad, por favor, te comunicas con nosotros, nos mandas un mensaje, ya que estamos prestos para poder servir. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, y que comiences una semana maravillosa, tomadita de la mano de Dios, con retos, con desafíos, de comenzar a crecer cada día más espiritualmente. Un abrazo, mis amados, que la bendición de Dios esté contigo y con toda tu familia. Muchísimas bendiciones a todos.